Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos. Después de un mes de mudanzas y de recuperarme de una apariencia de gripe, como ven todavía tengo un poquito así la voz un poquito tomada, vamos a retomar con las actividades en el canal porque tengo muchas cosas para compartir con ustedes. En el día de hoy lo que vamos a hacer es una pollera para colegio con tablas encontradas muy rápido. 2 horas desde el momento en que agarran la tela hasta que le dan la última pasada de la planchita. Así que, listo, no hablemos más, vamos a trabajar. Para realizar este trabajo, lo que voy a necesitar son 2 medidas. La cintura, el contorno de la cintura y el largo de la pollera. Solamente con esas 2 medidas voy a trabajar. Y antes de empezar con este tutorial, quiero aclararle que el hecho de que sea un trabajo que nosotros podamos resolver en 2 horas no quiere decir que lo vamos a cobrar más barato. Inclusive, yo sugiero que se puede cobrar un recargo porque estamos haciendo un trabajo que uno tiene que tener mucho conocimiento para poder resolverlo. Es decir, no cualquier persona lo puede hacer de esta manera. Nosotros vamos a aprender a hacerlo para poder salvar a algún cliente que necesite de urgencia una pollera, pero también nosotros estamos generando un ingreso para nosotros. Dicho esto, continuemos. Vamos a necesitar también un cierre de 18 centímetros, la tela, que en este caso tiene el largo más 10 centímetros de ruedo. El largo de la tela, que en este caso tiene 10 centímetros de ruedo que le voy a dejar. Y también la tira de la pretina ya con la entretela. Esto ya está todo overloqueado. Este largo de la pollera es el ancho total de la tela que se compra, es decir, es 1,50. Vamos a usar todo el 1,50. En este caso, la cliente tiene 70 centímetros de cintura y vamos a trabajar en base a esos 70 centímetros de cintura. Lo primero que vamos a hacer después de preparar la pretina, como ya les he dicho, con la entretela y overloqueado o surfilado en uno de los lados. También vamos a overloquear o surfilar un costado completo. Vamos a hacer todo el ruedo alrededor de la tela. Vamos a volver y vamos a overloquear el otro lado. Se overloquea o se surfila. Es decir, el único lado que nos queda despejado es este, que de este lado es el que nosotros vamos a trabajar con las tablas. Vamos a trabajar con una aguja del número 11 porque es una aguja finita y esta es una tela finita, no necesito mucha fuerza para poder coser esta tela. Lo primero que voy a hacer es ubicar la tela del lado que voy a dejar del derecho. Si bien en este caso esta tela no tiene revés, no tiene derecho, así que voy a elegir uno de los lados y me voy a asegurar de que las líneas me coincidan. Estas líneas quiero que me queden como una sola continuidad. De esto me lo voy a asegurar y voy a ir aplicando alfileres. Unos cuantos. Basta que yo esté segura de que estas líneas van a seguir continuas. Luego de hacer esto, voy a colocar el cierre desde el borde hasta la trabita que tiene ahí, hasta la hebillita, y lo voy a marcar. Esto es lo que yo voy a coser de aquí hasta allá, desde esta abertura hasta el ruedo,
es lo que voy a coser, dejando esta abertura para colocar el cierre luego. Les sugiero dejar un buen margen de costura para en un futuro poder soltar si fuera necesario y agrandar el contorno de esta pollera. Desde la marca que hice donde va a ir el cierre voy a hacer un pequeño atraque como siempre para cuando empiezo a coser, y voy a controlar que las líneas me continúen. Si estamos trabajando con una tela lisa, esto no hace falta. Si la tela fuera lisa, directamente hacemos esta costura recta hasta el ruedo. No hace falta que lo estemos controlando. Una vez que hemos cosido esta parte, vamos a quitar los alfileres, vamos a sacar el excedente de los hilitos y voy a proceder a coser el cierre. Como esto tiene una línea, yo me voy a llevar de esa línea derechita, voy a coser el cierre desde el borde de la tela, desde el bordecito del cierre. A mí me gusta dejarle un buen margen al cierre para que después, cuando el deslizador suba o baje, no enganche la tela. Y esta tela, que es lo que son polleras de colegio, es una lanilla que por ahí tiende a engancharse con mucha facilidad. Entonces, si le dejamos un buen airecito de margen, todo eso lo vamos a poder evitar. Voy a coser el cierre. Recuerden, esto es sosteniendo únicamente, no tironeo ninguna de las dos partes, no tironeo la tela, no tironeo el cierre. Simplemente lo voy a sostener. Llego hasta la altura de la chapita, hasta la abertura que yo tenía, y vuelvo por esa misma costura que voy haciendo, doblando esta parte y asegurándome de que las líneas me coincidan. En este caso voy a hacer un pequeño atraque aquí y luego voy a seguir cosiendo por el otro lado del cierre. Esta parte la mantengo acá bien pegadita a esta parte de la tela y me voy a llevar por el pie, la distancia del pie del cierre, para coserlo también con ese mismo aire que tiene del otro lado. Ven que las líneas me coinciden, que eso es precisamente lo que quiero y lo que estoy buscando. Y lo que voy a hacer ahora es volver del otro lado, siempre manteniendo este pedacito de tela bien cerquita del otro lado para poder tapar el cierre. Lo sostengo y voy a seguir cosiendo. Siempre el pie de la máquina va a ir bien pegadito al cierre, lo cual me va a dar ese airecito que yo quiero para que el cierre no se me enganche con la tela. Una vez que terminamos, hacemos un pequeño atraque y sacamos todos los excedentes de hilachitas que podamos tener. Y así nos queda pegado el cierre. Como ven, en este caso, como tenemos líneas, nosotros queremos que se continúen como si fuese una sola tela, y del otro lado, como ven, el cierre no nos queda arrugadito, está derecho, y de este otro lado no se ondea. Ahora bien, ¿cómo vamos a continuar con esto? Vamos a tomar el cierre y vamos siempre del lado del revés. Voy a tomar el cierre así, lo voy a juntar y voy a ir a tomar la medida
que me dé aquí en el medio. Y a esto le voy a hacer un pequeño piquetito. Ya tengo esa marquita aquí. Luego de ambos lados lo voy a agarrar y voy a unir este piquetito con mi posición del cierre. Pero voy a tener la precaución de juntarlo al cierre. Lo voy a juntar, voy a unir estos piquetitos y voy a marcar para un lado otro piquetito. Y luego, desde la misma posición, el cierre juntito, bien marcada el piquetito que hicimos en el medio, y voy a ir hacia el otro lado. Y aquí voy a hacer otro piquetito. Entonces, me han quedado dos piquetes a los costados y uno en el medio. En uno de los piquetes del costado voy a hacer una pinza de, en este caso como la cintura es de 70 centímetros, voy a hacer una pincita de 2 centímetros y de unos 12 centímetros de largo. Voy a marcar mis 12 centímetros de largo y voy a marcar los 2 centímetros que yo quiero tomar en esa pinza y voy a hacer una costura no recta sino en curva. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy marcando la forma de la cadera. No es una costura recta, es una costura apenitas en curva que se va a perder en estos 12 centímetros que he marcado. No voy a tener una costura al costado. Le estoy dando forma a la cadera con esta pinza que estoy haciendo. Esto es de un lado. Ahora voy al otro costado. No estoy trabajando con la medida del medio. Este es el piquetito del medio que se junta con el cierre. Yo estoy trabajando con el costado. Nuevamente voy a hacer una pincita de 2 centímetros por 12 centímetros de largo. Si fuera una niña más pequeña, esta medida es más cortita y podría ser una pincita de 1,5 centímetros. Esto es relativo. ¿Relativo cómo? Si la diferencia entre la cintura y la cadera es muy importante, esta pinza va a tener que ser un poco más profunda. En cambio, en una niña que la cintura y la cadera no hay mucha diferencia, la costura de la pinza va a ser un poco más pequeña. Entonces, recuerden, esto no es una costura recta, es una costura curva, es una pinza que me va a dar la forma de la cadera. Ok, entonces no sé si se alcanza a apreciar que no es recto, es curva. Entonces, ahora una vez que ya tengo marcada la parte de la cadera, formando la parte de la cadera, vamos a marcar las tablitas que tenemos en cada una de estas partes, porque nos han quedado 4 partes. ¿Ven? Desde la posición del cierre hasta el costado donde marqué la posición de la cadera de mi costado, tengo 17 centímetros y medio, justito. Y la profundidad de la pinza o de la tabla es de 8 centímetros. Una buena referencia para la profundidad de la tabla es siempre hacerlo unos 2 o 3 centímetros, dependiendo si es niña o si es adolescente,
más arriba del pliegue de la pierna. Es decir, hagan parar a la persona y que doblen la pierna, y donde se doble el plieguecito de la pierna, unos 2 centímetros más arriba de esa medida. Vamos a repetir este paso de este otro lado. Hice esto del lado de atrás, de un lado de atrás. Ahora me voy para el otro lado de atrás, el otro costado. Llevo para marcar la pinza que hice, para marcar la forma de la cadera, la llevo justo a la altura del cierre del otro lado. Lo voy a sostener y voy a marcar la mitad de esos 17 centímetros y medio. Voy a poner un alfiler, lo voy a abrir y lo voy a corroborar antes de coser. No desde este borde, porque yo estoy trabajando desde donde está el cierre. O sea, desde el cierre hasta el costado, hasta la pincita de que hicimos al costado, debo tener 17 centímetros y medio. Entonces, una vez que tengo marcado esos 17 centímetros y medio, voy a marcar la profundidad de la pinza, que son 8 centímetros. Recuerden, si de este lado de arriba tengo 8 centímetros y medio, de este lado de abajo voy a tener 8 centímetros. Arriba es más ancho, abajo es más angosto. Y voy a hacer una costura recta tranquila. 8 centímetros, hago un atraque y saco el exceso. ¿Ok? Ya tengo marcada la parte de atrás. Lo voy a dar vuelta, lo voy a poner del derecho para que lo vayamos viendo. Esta es la pincita que hice a un costado. Y acá tengo mi otra pincita del costado. Aquí tengo una pinza que hice al costado para darle forma en la cadera. Está mi primera tabla, está el cierre, mi segunda tabla y la otra pincita que hice del otro lado para marcar la cadera. Ven, yo ya tengo marcada la parte de atrás y ahora voy a hacer lo mismo con la parte de adelante. Bien, esto es mi primera tablita. Ya luego la vamos a acomodar. Vamos a ponerlo de nuevo del revés para el lado de afuera, porque estamos trabajando del revés. Y voy a llevar este piquetito del medio que hice, lo voy a unir con uno de los costados, con la pincita que hice a uno de los costados. Y aquí nuevamente voy a marcar la mitad de 17 y medio, que es la cuarta parte de mi cintura. Bueno, de mi cintura no, de la cintura del cliente. Ojalá yo tuviera 70 centímetros de cintura. Una vez que la tengo marcada, voy a marcar los 8 centímetros de profundidad de mi tablita. Me aseguro que esté todo derechito. Y recuerden, 8 centímetros y medio en la parte de arriba. Siempre es bueno controlar y corroborar todas las medidas antes de seguir cosiendo. Siempre es bueno corroborar todas las medidas. Y medio centímetro en la parte de abajo.
Y ahora me queda un solo cuarto de la pollera para marcar esta cintura. Nuevamente voy a tomar mi piquetito, voy al otro lado, al otro costadito, a la otra pincita que hice. Voy a medir la mitad del 17,5. Voy a poner un alfiler. Y obviamente antes de coser voy a corroborar esta medida, que desde el costado hasta mi piquetito tengo que tener 17,5 centímetros. Una vez que lo tengo marcado, voy a hacer la tablita y voy a marcar los 8 centímetros de profundidad. Y recuerden, esta no es una línea recta, es una línea apenas inclinada en medio centímetro. Acá ya he terminado de marcar las 4 tablas. De esta forma es como nos va quedando del lado del revés. Tenemos nuestro cierre ya puesto, tenemos nuestra primera tabla que está de este lado. Voy a dar la vuelta completa. Tenemos nuestra pincita que marca la posición y la forma de la cadera. Una tabla de la parte de adelante, otra tabla de la parte de adelante, la otra pincita que me marca la posición y la forma de la cadera y nuevamente otra tablita de la parte de atrás. Visto del lado del derecho, esto nos queda así. Tenemos la cintura, que ahora vamos a confirmar que esto tenga 70 centímetros y tenemos nuestra tablita que ahora vamos a asentarla. Y como ven, se nota que no es una costura derecha, sino que se van abriendo. ¿Por qué es necesario hacerla así abierta? Para que el contorno de la cadera no me quede apretado. En este tipo de polleras, cuando son tableadas, es necesario que quede justo en la cintura y hasta quizás la mitad de la tablita. Después de ahí tiene que quedar sueltito, tiene que empezar a aflojarse para que esto después no se suba. ¿Vieron esas polleritas que a veces se van subiendo o que quedan la cintura, así con algunos huequitos de aire? Es porque en la parte de abajo estamos apretando en lo que es la posición de la cadera. Recuerden que al tomar el contorno de la cintura para confirmar si estamos con la medida correcta, el cierre debe estar justito y no debe estar así abierto. Lo juntamos y vamos a continuar, porque de este lado tenemos que tener 35 centímetros para llegar a nuestra cintura de 70 en contorno. Entonces, una vez que nosotros ya lo tenemos corroborado, podemos asentar las tablas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a trabajar nuevamente del lado del revés para poder trabajar más cómoda. Voy a bajar el cierre para tener más abertura. Y voy a empezar a ir tabla por tabla. Voy a tomar la mitad de la tabla, le voy a hacer un pequeño piquetito y voy a llevar ese piquetito, lo voy a abrir de esta forma y lo voy a unir a esta costura que tengo acá. Entonces, de esta manera sé que tengo la misma cantidad de este lado y la misma cantidad de este otro lado. Esto lo voy a sujetar con un alfiler. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es coser la tablita para que me quede fija y no se me mueva.
Ya la tengo sujeta del lado de arriba. Ahora la voy a acomodar del lado de abajo, siempre asegurándome de que esto me quede parejo. Voy a hacer un pequeño atraque. Siempre el pie de la máquina me va a ir tocando el bordecito de esta costura. Entonces voy a coser hasta un poquito más arriba, acá en esta puntita. Voy a hacer una costura inclinada hasta ahí, hasta la unión de la tela. Si se me pasa la puntada, levanto el pie de la máquina y lo acomodo. Otra costura inclinadita y voy a continuar para volver a salir acá arriba la cintura, siempre respetando el ancho del pie de mi máquina. En este caso porque mi pie es finito. Hago un pequeño atraque y voy a quitar el excedente de hilachas. Quito el alfiler, entonces a ver si aprecia cómo queda. Ve, viene costura ahí, hace como una punta de una flechita y vuelve a salir para afuera. Y de esta forma ya me queda la tablita asegurada con la misma proporción para un lado y para el otro. Vamos a repetir esta acción en todas las tablitas. Voy a tomar mi tabla, voy a marcar un piquetito en el medio. Voy a unir este piquetito con la costura de enfrente. Para estar más segura, lo voy a sujetar con un alfiler. Me voy a acomodar la pollera en la máquina y me voy a asegurar de que la proporción de la parte de abajo de esta tablita continúe y me queden parejitas. Voy a coser hasta un poquito más arriba de mi costura, medio centímetrito. Voy a hacer la puntita, que esto le da seguridad a la tablita. Voy a salir nuevamente inclinada y ahora voy a salir hacia la cintura en una costura recta, siempre manteniendo como referencia el ancho del pie de la máquina. Corroboramos que la medida que me quede de un lado y de otro sea parejita, y si lo veo que está parejo, continúo con las demás tablitas, y si no, lo puedo descoser y voy a coserlo nuevamente hasta que me quede prolijo. Vamos con las tablas de adelante. Lo acomodo, ya hice mi piquetito. Voy a acomodar en esta parte de abajo que me quede parejo para ambos lados. Y voy a hacer la costura. Si estas tablas fueran todas para un solo lado, se puede trabajar de la misma forma, nada más que la posición de las tablas van a ir todas para un solo lado. Y vamos a la última tabla. Marcamos el piquetito del medio, abrimos y vamos a coser.
Así es como nos ha quedado de la parte del revés de la pollera. Tenemos acá las pincitas que hemos marcado la posición y la curva de las caderas que nos queda a cada lado. Este sería el delantero, que ya tenemos nuestras tablitas encontradas, y el lado de atrás con el cierre en el medio y también nuestras tablitas a ambos lados. Del lado del derecho, esto nos está quedando de esta forma. Tenemos nuestra forma de la cadera, como se puede apreciar, nuestras tablitas ya asentadas en esta parte, y en la parte de atrás nos queda igual. Ahora nos toca coser la pretina. Como sabemos que la medida del contorno de la cintura son 70 centímetros, la tirita que hemos cortado tiene un poquito más para poder hacer el cruce, que lo vamos a ver ahora. Ya tengo mi pretina lista para coser. Voy a coser la pretina del lado del derecho para empezar, siempre dejándole 1 centímetro en el margen de la costura en la parte de la cintura. Cuando voy a coser, voy a tener la precaución de ir acomodando las tablas, porque si bien está cosida, esta parte no está cosida. Entonces me toca acomodar cada lado para el lado que corresponda, siempre teniendo la precaución de que yo esto lo voy a acomodar y lo voy a dejar que esto caiga, porque como ven, este borde no llega hasta el borde del borde de la cintura. Si yo esto lo levantara, esto me va a hacer un defecto. Esto tiene que quedar apenas un poquito más abajo del borde de la cintura. Lo acomodo, no lo tironeo, lo acomodo, porque yo ya lo tengo sujeto en la costura que yo le hice a la tabla. Entonces, yo me voy a llevar de la tela de la pollera y a la tabla la voy a dejar que ella se acomode solita. Yo la voy a llevar para un lado o la voy a llevar para el otro, pero no la voy a tironear forzándola a que me quede derecha con la pretina. Ahora, esta primera pincita que hicimos para la cadera la vamos a mandar para atrás, no para adelante, y seguimos cosiendo. Nuevamente acá tengo otra pincita, otra tablita, y la voy a acomodar, y esto me llega apenas ahí un poquito más abajo de lo que es el borde de la cintura. Yo voy a respetar esa diferencia para que después no me haga defecto, y voy a seguir cosiendo, siempre manteniendo el mismo margen de costura en todo el contorno de la pretina. Esta es una unión que tuve que hacer porque me era corta la tela, así que si ustedes no la tienen, obvienla, y si no, yo me gusta acomodarla siempre bien en el medio para que quede proporcional para ambos lados. Nuevamente acomodo la siguiente tablita y voy a ir cosiendo respetando todas las medidas que tengo. Pasando la segunda tabla delantera, voy a acomodar mi pinza de la cadera para el lado de atrás, ¿sí? Siempre para el lado de atrás. Nuevamente acomodo las tablitas y voy a terminar esta costura en la otra parte del cierre. Esta telita también tengan la precaución de que no me quede, cuando yo la vaya a coser, que no me quede doblada así. La voy a estirar, la voy a coser y voy a terminar de hacer esta costura con un hermoso atraque y nuevamente a quitar las hilachas.
Ahora, ¿qué nos queda? Hacer el pespunte de nuestra pretina en la parte de adelante. En este caso, lo que voy a hacer es, de este lado del cierre, donde tengo más telita, voy a doblarlo ahí justito. Lo puedo sostener con un alfiler si ustedes quieren. Y esta puntita de aquí la voy a doblar apenitas, así un poquitito, para empezar a coser ese lado. ¿Sí? Voy a sentar esto y voy a coser casi bien pegadito a la costura. Luego de la parte de adentro ya no lo voy a doblar, lo voy a coser y me voy a llevar de esta medida y sosteniéndola voy a coser la pretina, es decir, voy a unir la parte de atrás y le voy a hacer el pespunte todo una sola vez, porque somos así de audaces. Bien, siempre cuando voy a acomodar esta parte de atrás, voy a respetar la misma distancia que yo le he puesto en la parte de atrás cuando empecé, y esto lo voy a sostener para que no me empiece a quedar en curvitas. Voy sosteniendo y voy cosiendo toda la costura de la pretina, va a ir quedando del lado de adentro. Esta costura me va a quedar del lado de adentro. O sea, va a quedar todo bien envueltito en mi pretina. Que es la pretina que estoy aplicando en este momento. Recuerden, la parte de abajo se sostiene para que no me empiece a hacer curvita. Yo le había dicho que esta pollera se podía hacer en 2 horas, pero me parece que se puede hacer en menos tiempo también si tenemos algo de práctica en cuanto al uso de la máquina. Ideal para salir del apuro por esta cuestión de las polleras de colegio. Voy llegando al final, acá voy a dejar una pequeña lengüita para que cruce del otro lado del cierre. Y lo mismo, voy a doblar este pedacito y voy a coserlo. Una pequeña lengüita que tiene que salir para que pase por debajo del otro lado. Pequeña. Una vez que ya lo tenemos listo, vamos a acomodar esta parte para que nos quede derechita, y del otro lado vamos a hacer el pespunte del lado de arriba. Quienes los deseen pueden hilvanarlo. Entonces, de esta puntita ven que queda doblada y ya del otro lado me queda así. Me queda esta pestañita con el overlock o el surfilado que le hice en un principio. Lo que voy a hacer ahora es coser a los costados y hacer el pespunte del lado de arriba. Y esto sí va bien pegadito al borde
de la pretina. Quito los excedentes de hilachitas y para terminar esta pollera voy a coser el ruedo. En este caso me voy a llevar de esta línea blanca, que es la medida que ya tengo establecida. Y voy a coser derechito todo a la vuelta. Si la pollera fuera de una tela lisa, lo que vamos a hacer es marcarlo con una tiza para poder hacer esta costura derecha. También es opcional hacer la costura a mano. En este caso a mí me lo pidieron que lo hiciéramos a máquina porque no quiere estar con la cuestión de que se le descose el cierre de la pollera cuando es a mano. Hacemos que nuestras líneas nos coincidan. Y listo. Hacemos un pequeño atraquito. Sacamos los excedentes de las hilachas. Y veamos cómo queda. Hemos terminado de coser la pollera. Miren, tenemos nuestra pretina perfectamente cosida. Nuestras tablitas muy bien marcadas. Acá vamos a poner nuestro ganchito, tenemos nuestro cierre y las tablitas de la parte de atrás. Ahora con la plancha vamos a acomodar esto para coser nuestras tablitas. Así es como nos queda la pollera terminada. Bien, pero prolija, con sus tablitas bien marcaditas, un buen ancho de cadera y el contorno de la cintura está perfecto. Espero que este tutorial les sirva, que lo pongan en práctica y si alguien lo hace, que por favor me comente en la sección de comentarios para saber qué tal les fue. Los invito a que se suscriban al canal y le den a la campanita para que reciban una notificación de cada vez que subo un video. Dios mediante, nos vemos en la próxima. Nos vemos.